Hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Les saluda el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles. Y en esta tarde quería hablar sobre el tema, los 7 pecados capitales en la iglesia evangélica. Este, este tema es sumamente importante debido a que la iglesia evangélica está sufriendo una crisis espiritual, una crisis moral, una crisis de identidad. Y lamentablemente muchos evangélicos están cayendo en el engaño del mesianismo cristiano, por así decirlo, y muchos se están convirtiendo a los judaizantes debido a la falta de identidad, y esto es provocado porque no conocen su doctrina. Y lamentablemente también otra de las crisis que está sufriendo la iglesia en este momento es una crisis moral. Dentro de la iglesia evangélica hay pecado. Lamentablemente hay pastores que están cometiendo adulterio, que están engañando a sus esposas. Hay diáconos que están engañando a sus esposas y esposas que están engañando a sus maridos. Y hay mucha fornicación, mucho adulterio dentro de la iglesia. Y todo esto es tapado, encubierto, y no hay nadie que se atreva a decirlo. Pero como siempre, Dios tiene un remanente fiel, un remanente que habla la verdad, aunque le cueste su dignidad, su prestigio. Y hay muchos canales cristianos que están hablando de esos pecados que hay dentro de la iglesia evangélica hoy en día. Y en esta noche quería hablar sobre los 7 pecados capitales en la comunidad cristiana o dentro de la iglesia evangélica. Los 7 pecados capitales son una clasificación hecha por la iglesia de esta manera. De los vicios mencionados en las primeras enseñanzas de la iglesia primitiva, para educar a sus seguidores acerca de la moral cristiana. Pero analizando esta clasificación, notamos curiosamente que estos pecados capitales también afectan a la iglesia evangélica. Dijo Santo Tomás de Aquino, y espero que todos sepan quién es Santo Tomás de Aquino, pero este hombre dijo sobre el término capital, de caput capitis, cabeza en latín, no se refiere a la magnitud del pecado o a qué lleva a la pena capital o pena de muerte, sino a que da origen a muchos otros pecados. Un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal. Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana están principalmente inclinados. Y lamentablemente dentro de la iglesia evangélica, hermanos amados, hay pecado y muchos cristianos están cometiendo pecado, están viviendo en pecado, y aún así, hermanos amados, lamentablemente hay muchos pastores que están ministrando a un pueblo que por no conocer la palabra se dejan engañar fácilmente. De acuerdo con esta lista, estos pecados son lujuria, pereza, guía, ira, envidia, avaricia y soberbia. Veamos cómo encontramos estos pecados dentro de la comunidad evangélica. Lamentablemente, hermanos amados, esto sucede mucho más a menudo. El pecado se practica dentro de muchas congregaciones evangélicas, y es una vergüenza que en vez de contrarrestar, en vez de luchar en contra del pecado, se tape muchas veces, se ignore muchas veces, protegiendo más al pecador que a la víctima. Vuelvo a repetirlo. Dentro de muchas congregaciones evangélicas se protege más al pecador, más al abusador que a la víctima. Y muchas veces a la víctima se le menosprecia, se le persigue, se le acusa, y en muchas ocasiones las víctimas salen corriendo, por así decirlo, de estas congregaciones. Pero en cambio, al que abusó, al que violó, al que
mancilló la inocencia de un niño es protegido. Y esto realmente es una vergüenza, hermanos amados, que esté sucediendo dentro de la iglesia evangélica. Pero veamos primeramente el primer pecado capital que existe dentro de muchas congregaciones evangélicas. ¿Cuál es este pecado, hermanos amados, que está muy de moda hoy, dentro de la iglesia evangélica? El primer pecado es lujuria. Y esto lo encontramos en Santiago capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La palabra lujuria viene del latín luxuria,